Vaya temita, ¿verdad? Sí. A algunos no les gusta, pero es que ahí están los Ahí están las números, cifras. ahí están las realidades. Sí, hay equipos que se llevan mejor que otros, ¿verdad? Para Muy decirlo bien, sí. en cajita blanca, ¿verdad? Sin ningún problema entre Herediano, Guanacasteca, Grecia y ¿cuál fue el otro equipo? Y Guadalupe, que se mencionó también. Hubo un 16% del 2020 para acá, el 16% de los préstamos o cesiones fueron entre ellos. Sí, es una cuestión muy simbólica y muy llamativa para ir a un estudio más profundo. Lo cierto del caso es que este tipo de negociaciones, digamos, también no las vamos son normales, pues, son normales dentro de los conjuntos. Y es normal también que los equipos más grandes sean los que más prestan, porque son los que más producen jugadores y más tienen jugadores. Veíamos la cifra también que Alajuelense tiene o ha tenido 30 jugadores cedidos a préstamo. Podemos verlo, tal vez. Que no es una cifra menor, ¿verdad? Lo de Alajuelense también. Bueno, esto era el cintillo que teníamos ahí. Que Herediano suma 48.54 jugadores fueron cedidos a los equipos que mencionábamos. Digamos, de los jugadores que prestó Herediano, la mitad fueron cedidos a estos mitad equipos. fueron cedidos a estos equipos. Ojo con este dato. Vamos a ver, compañeros, si podemos ver las imágenes ya del balance de los préstamos, porque la normativa cambia. Ya lo explicaba Rodrigo Chávez. La normativa cambia. A partir del 23-24, un equipo puede ceder hasta 7 futbolistas y recibir hasta 7. Va bajando. La FIFA quiere que los equipos, presten menos, que acaparen menos. Préstamos de jugadores desde el 2020, en los datos de la UNAFUT, la Liga prestó 30 futbolistas, es el 15% de los préstamos totales. Carmelita prestó 23 jugadores, es el 12% de los préstamos totales. Fútbol Consultants prestó 20 futbolistas, 10% de los préstamos totales. Eso es atractivo, el Fútbol Consultants. Sí, clubes extranjeros, 10% de préstamos. Saprissa, 5% de préstamos. Y el resto, bueno, aquí nos falta en la imagen lo del Herediano, ¿verdad? Que Herediano acapara casi... ahí está lo del Herediano. Herediano son 48 jugadores cedidos, 26 a Grecia, ADG y Guadalupe, casi que la mitad, ¿verdad? Les hace el equipo 11, 11 y 11. Digamos que Herediano tiene casi el 35% del total de los préstamos de todo el campeonato de los últimos 3 años. O sea, de todos los jugadores prestados en el campeonato, casi el 35% son del Club Sport Herediano. Son 194 préstamos los que se registraron desde el 2020. Pero ¿cuántos jugadores hay que tener para prestar tanto? Usted sabe que aquí ¿Hay límite de los jugadores que se pueden tener o no? Creo que hasta ahora no, ¿verdad? Creo que hasta ahora no. No hay, vos decís de... No, porque estamos hablando de una planilla de 25, 26 jugadores. ¿Y cuántos más que tiene prestado? O sea, ¿cuál es su planilla? ¿40, 45, 50 jugadores? Creo que hasta ahora no hay... No sé si hay límite. Bueno, o sea, simplemente es una pregunta, ¿cuántos jugadores tiene usted contratados? Y si tiene sentido tener tantos jugadores. Sí, de hecho, Federico Calderón busca a Juan Carlos Retana, el presidente del Herediano. Bueno, se enojó. Don Juan Carlos se enojó con la pregunta. Pero naturalmente en la parte deportiva hay un trasfondo. Dentro de tu planificación, ¿para qué querés tantos futbolistas? Y es una pregunta natural, deportiva. Yo sé que puede existir el morbo, pero desaparezcalo. Solo deportiva. Deportiva, nada más. ¿Por qué usted quiere tantos futbolistas? Porque es que el presidente Herediano como que se enojó y le dijo, entonces pregúntele al resto y nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie y esto. Pero sí, digamos, es interesante saber por qué hay tantos futbolistas. ¿Por qué una planilla tan grande? Sí, ¿por qué tan grande? ¿Por qué tan grande? Ya te digo, casi el 35% del total de los préstamos del campeonato son del Herediano a diferentes equipos. Es llamativo, es llamativo y no hay que enojarse por eso, ¿verdad? Es llamativo y sobre todo porque empezás a tener, aunque no lo querás, incidencia sobre otros equipos que también juegan en la misma categoría o jugaban en el caso de Guadalupe, porque estamos hablando que en promedio le prestás de prácticamente que 8 jugadores y medio a cada uno de los equipos que están jugando en tu misma categoría. Entonces es un tema medio peligrosón que está bien que se empiece a delimitar, así como lo decís, a partir del próximo campeonato, ¿no? 7 y 7.
Me parece bien que se empiece a delimitar. Siempre y cuando exista una claridad de cuáles jugadores son tuyos del equipo. Porque también hay contratos fantasmas, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, jugadores que en teoría no son de un equipo y que hacen un segundo contrato y si pertenecen. Hay manejos que no son muy claros en ese fútbol, que dentro del ambiente futbolístico nacional se conocen. Y realmente no sé cómo es la forma de buscar ese control total, pero sí han existido muchos portillos y fáciles de esconder si un jugador es mío, si no es mío, si es prestado, cómo me lo llevo, pero en el fondo hay realidades de equipos que tienen 50 jugadores o más como propios. Sí. Vamos a ver la reacción de Juan Carlos. Esta fue la pregunta que le hace Federico Calderón y esto es lo que responde Juan Carlos Retana. Las preguntas que ustedes generalmente redactan son con un doble sentido. Nosotros tenemos todo el derecho a hacerlo y si lo prestamos es porque tenemos la capacidad de hacerlo y porque tenemos una planificación suficiente como para poder tener jugadores a los cuales les damos minutos y que lo hagamos. Si los otros no lo quieren hacer, pregúnteles a ellos por qué no lo hacen. Nosotros tenemos todo el derecho de hacerlo, no tenemos por qué dar explicaciones por eso. La lista, todo el derecho de hacerlo, es cierto, y nosotros tenemos todo el derecho a cuestionarlo como prensa responsable que somos. Don Juan Carlos, si usted está acostumbrado a lamebotas, pues eso es un problema muy suyo, usted sabe que le tengo respeto, pero me parece que la respuesta suya es totalmente salida de tono. Nosotros somos responsables con la información y tenemos derecho a cuestionarlo. Sí, porque se enoja por una consulta. Sí, claro. Si usted tiene la razón, no tiene más bien por qué enojarse. Simplemente porque como los números son tan grandes en el tema de los préstamos... Llama la atención. Llama la atención. O sea, si se puede decir, no, mira, nuestro objetivo es tener una gran cantidad de jugadores, varios a préstamos para así ir sacando 2, 3 por año en venta al exterior y de ahí traer los que tenemos con ritmo de juego. No sé, pueden haber muchas explicaciones. Pero hay algo que llama la atención. No se enojen. Y por eso es que se hace el cuestionamiento. Que a él no le guste, está en todo su derecho también, pero nosotros tenemos todo el deber de cuestionar. Sí, se le preguntó a Robert Garbanzo también. Se le ha hecho preguntas también a otros dirigentes. ¿Sabes qué a otros dirigentes, yo? lo que pasa es que dejan en visto. ¿Sabes qué hubiera dicho yo? Son formas de administración. Y vos tenés que respetarlo. Sí, pero, si ellos tienen esa pero forma además de hay un detalle, Tavo, con todo el respeto para don Juan Carlos. Estamos en el fútbol nacional que es público. O sea, no es un espectáculo público. Más o menos. No, pero el fútbol es un espectáculo público. Es de interés público. ¿Sabes qué pasa? Entonces, cualquier pregunta alrededor de un club es válida. Claro. Tal vez hay temas económicos, no sé, algunas otras cosas que sean por cuestiones jurídicas no se pueden ventilar. Pero después de ahí, como decir, nadie nos pregunte, que además, no solo es eso, hay entes reguladores alrededor, Federación, UNAFUT, FIFA, Comité de Competición, Comité de Ética. Claro. O sea, tampoco es que somos una isla y hacemos lo que nos da la gana. Ustedes saben una cosa muy interesante que pasa en el campeonato. UNAFUT muchas veces no tiene acceso a la información del Comité de Licencias. UNAFUT, ni siquiera los periodistas. UNAFUT. Que no debería ser. Por ejemplo, licencias, que maneja lo de los estadios y todo este rollo. Doña Vicky Rosa ha confirmado recientemente que hay cláusulas de confidencialidad entre el Comité de Licencias y los clubes a las que UNAFUT no puede accesar. UNAFUT, que es el organizador del campeonato. Pero eso me parece... UNAFUT, que es el organizador del campeonato. Asombroso. Sí. Aunque parezca mentira. El Comité de Licencias y los clubes firman contratos de confidencialidad. Hay acuerdos de confidencialidad en el que vos no podés, como UNAFUT, acceder al estatus de ciertas situaciones. Me parece... Lo ha confirmado doña Vicky Ross recientemente. Habría que ver sobre qué es la confidencialidad, ¿verdad? Pero es que el Comité de Licencias... Sí. No hay nada, o sea, son temas de infraestructura, de estándares de calidad, donde se pueden realizar partidos, de temas de iluminación, de temas de condiciones para prensa, para público, de salida de emergencias, bomberos, etc. O sea, no veo dónde entra el tema de confidencialidad ahí. O sea, como decían en la novela, que alguien me explique. Sí. A mí me gustaría saber sobre qué es la confidencialidad. Lo que sí es cierto es que uno supone siempre que el organizador del campeonao... Que aquí en el fútbol nacional se puso de moda el tema de confidencialidad. Sí, claro. Todo es confidencial. Sí. Hay jugadores que firman con equipos donde todo es confidencial. Si usted llega a la selección nacional, tiene que firmar un contrato porque todo es confidencial.
clarísimo. O sea, Sí, sí. En fútbol. Vivimos en un mundo de confianza. En fútbol. ¿Sí? En fútbol. Ni siquiera es política. Por eso, ¿verdad? Uno le llama la atención, por ejemplo, cómo en Inglaterra y Estados Unidos, solo para mencionar dos países, cómo la mayor parte de las cosas se hacen públicas, al revés que aquí, más bien por ley. Por ejemplo, el Real Madrid... Por transparencia fiscal. Claro, el Real Madrid, por ejemplo, no te dice por cuánto contrataba a Bellingham y resulta que fue muy fácil averiguarlo porque se cotiza en la bolsa y entonces podía saber que le habían pagado 93 o 98, 103 millones. Son cosas muy sencillas porque se tienen que decir, ¿verdad? Estoy hablando de salarios, pero así de otras cosas, ¿no?